Muchas gracias a la Universidad Andina y por supuesto a la Red de Mujeres Rurales y a todos quienes han venido, todos y todas quienes han venido desde los territorios para compartir y aprender juntas y juntos. El amor es mutuo, así como FIAN Ecuador me quiere a mí, yo también aprecio muchísimo a FIAN y por extensión de FIAN a la red, a las redes en las que ustedes son partes. Y estoy muy contenta de poder contarles hoy sobre UNDROP, pero sobre todo de poder oír todo lo que estuvimos compartiendo ayer con la red, porque cuando empezamos este proceso, digamos, la Vía Campesina empezó en 2001, el proceso empezó en la ONU en 2010 y cuando lo empezamos había diplomáticos que nos decían ni sueñen con que eso va a salir. Por ahí se demorarán 20 años. Después de los primeros pasos la declaración solo se negoció durante 5 años, es casi un tiempo récord. La de pueblos indígenas necesitó 20 años y una huelga de hambre. Y es muy interesante porque fue, así como la de pueblos indígenas y personas con discapacidades, uno de estos procesos para hacer el derecho internacional desde la gente que tiene los derechos, las y los titulares de derechos. Nosotras ocupamos la ONU y durante esos 5 años en cada sesión de negociación llegaban los campesinos, pescadores, indígenas, todas estas comunidades para contarles a los estados que ellos existen y cuáles son sus problemas. Y recuerdo que una vez un diplomático de Austria nos dijo, no, es que aquí a nosotras no nos interesa esa declaración porque en Austria no hay campesinas. Y la sesión siguiente invitamos a las campesinas de Austria a que dijeran, existimos. En esa época en Ecuador la situación era diferente. Ecuador estaba como vicepresidente del grupo de trabajo, apoyó profundamente, votó a favor en el Consejo de Derechos Humanos y en la Asamblea General de las Naciones Unidas por esto lo más lógico fue la ratificación que después se hizo en la Asamblea Nacional que incorpora la declaración como derecho vinculante al marco jurídico ecuatoriano, digamos, por esa acción legislativa, pero también a través de los artículos, varios, no voy a repetir los nombres, que reconocen que los instrumentos de derecho internacional son parte del bloque constitucional en Ecuador. Entonces, desde ese momento la UNDROP, no solo por el proceso que dio mucha visibilidad a la situación sistemática y estructural de violaciones de los derechos campesinos y la importancia de las y los campesinos para alimentar también a las poblaciones rurales, que nosotros no tendríamos cómo comer en las ciudades si no existieran las comunidades rurales que producen alimentos, también generó como un momentum que dio mucho fuego, mucha energía al movimiento campesino y a otros movimientos rurales en diversos lugares del mundo, y venir acá y ver cómo ustedes están aprendiendo y la están poniendo en práctica es gratificante. Como lo dijo Carlos, este es un proceso de protagonismo campesino. Nosotras en FIAN solo dimos el apoyo técnico y seguimos considerando que solo estamos detrás apoyando, pero no somos las protagonistas de esta lucha, y en este espíritu es que estoy yo aquí presente hoy representando a nuestra organización. Bueno, el tema que me han dado para presentar hoy es sobre los campesinos y campesinas como sujetos de derecho y básicamente he pensado, y la importancia de la UNDROP también, y he pensado que es interesante hacer como un zoom, poner una lupa sobre el artículo 1 que tú ya mencionaste, Carlos, porque según las regiones se entiende diferente. Cuando nosotras estábamos negociando este artículo que define quiénes son las titulares de derecho de la UNDROP, había países que nos decían no se puede usar la palabra peasants, que es la palabra en inglés, porque es una palabra que denigra. Uno usa esa palabra es para insultar. Y desde América Latina decíamos, pero es que en América Latina la palabra campesina o campesino es terriblemente digna y reconocida.
Y de pronto los de Sudáfrica decían, ah, no, eso es en el inglés de Inglaterra, porque eran principalmente Inglaterra y Estados Unidos los que se oponían, donde esa palabra no se puede usar, pero en Sudáfrica sí es una palabra digna. Y para la vía campesina era muy importante volver a esta palabra para redignificar a las campesinas y los campesinos en los territorios, en los países, en los pueblos donde se estaban despreciando. Y creo que esa voz latinoamericana que defendió la palabra campesina fue muy importante. Un elemento importante en el artículo 1, que creo que ustedes conocen casi a la perfección, pero digamos, podemos recordar acá, es que no solo se refiere a la persona campesina individual, sino que reconoce la colectividad campesina. Y ese fue otro elemento al que se opusieron terriblemente países como Inglaterra y Estados Unidos, que tenían miedo a que surgieran movidas como las del comunismo durante la Segunda Guerra Mundial, y por esto fue que la formulación que utilizamos a lo largo del articulado y que propusimos los asesores técnicos fue personas en asociación con otras o en comunidad, que eso significa colectivamente. También importante fue destacar la producción agrícola a pequeña escala. ¿Por qué? Porque muchos tenían temor de que apenas pusiéramos derechos campesinos y no se aclarara que nos referimos a la producción familiar o a pequeña escala, se convirtiera en un instrumento que podría abusar la agroindustria. Entonces, esa pequeña escala iba con ese sentido e igualmente la aclaración que dice que es para subsistir o comerciar, y cuando estas personas, comunidades o asociaciones recurran en gran medida a la mano de obra de los miembros de su familia. Eso me parece clave. Yo creo que los hijos de los agroindustriales no están metidos allá en el cultivo echando asadón, ¿cierto? O recogiendo la semilla y seleccionándola. Y también muy importante fue reconocer formas no monetarias de organización del trabajo. Ustedes, algunas con las que estuve ayer, hablaban de cómo están organizando economías solidarias, que son muy importantes en este momento para presentar un modelo alternativo, y el vínculo especial de dependencia y apego a la tierra. Y este fue muy relevante. Solíamos decir que campesino sin tierra o campesina sin tierra era como pez sin agua, o como pescadora o pescador sin agua durante este proceso. Como lo mencionó Carlos, el artículo no solo se refiere a las cultivadoras y cultivadores, a las agricultoras, sino que toma una serie de actividades del mundo rural, no solo porque muchas veces quien es campesino o campesina no solo hace una. Yo me imagino que muchas de ustedes cultivan, hacen artesanía, pero si hay un río o una laguna cerca también pescan, tienen sus animales y los pastorean. Entonces quisimos o querían los estados reconocer que la actividad campesina no solo es una, y aunque fuera una, que todas estas personas que ejercen esas actividades entran dentro de las y los titulares de derecho de UNDROP, y ahí podemos ver en la lista la agricultura artesanal a pequeña escala, la siembra de cultivos, la ganadería, el pastoreo, la pesca, la silvicultura, la caza, la recolección, las artesanías y todas las otras actividades conexas que ustedes tengan. Puede ser, por ejemplo, preparar alimentos, porque sus alimentos no son ultraprocesados, pero obviamente el procesamiento de alimentos, como unas deliciosas cocadas que nos dio ayer Nancy, es una forma de trabajo campesino. Y también se consideran como campesinas o campesinos las y los familiares a cargo de campesinas. Siguiendo con esta lista, se destacaron los pueblos indígenas. Carlos ya hizo una buena explicación. Digamos que en países donde el campesinado es blanco y agroindustrial, tuvimos grandes problemas, como en Filipinas y en Australia, pero realmente Latinoamérica, allá en ese espacio de negociación, a pesar de que en los territorios no siempre todo es tan fácil, sí defendió
que las campesinas y los campesinos, los indígenas y las indígenas, las comunidades afro, las pescadoras y pescadoras, todos ellos trabajan en cooperación. Igualmente que muchas veces fluctúan y quien un día se siente como indígena, de pronto después se siente como campesino y después vuelve a sentirse indígena. Y hay una movilidad, un dinamismo que nosotras llamamos el caleidoscopio rural. ¿Ustedes se acuerdan esos tubitos que uno mueve y adentro hay vidrios y hacen figuras? Pues así, asimilábamos a un caleidoscopio rural por el dinamismo del campo. También se reconocen las comunidades locales que trabajan con la tierra. Esta denominación fue básicamente para encuadrar en los instrumentos ambientales que siempre hablaban de pueblos indígenas y comunidades locales y nunca mencionaban a las y los campesinos u otras comunidades rurales. Eso empieza a cambiar gracias a la incidencia del movimiento campesino y quienes las apoyamos hoy en día. Varios informes de la ONU sobre cambio climático y derecho a la alimentación se refieren a la declaración y a las comunidades rurales y campesinas. Incluye transhumantes, nómadas y seminómadas, muy importante para las comunidades indígenas, pero también para una serie de comunidades que viven, por ejemplo, en el África, donde el pastoreo es muy importante, en Mongolia, donde todo el pastoreo es de gran relevancia. Personas sin tierra que realizan esas actividades, y esta es la inclusión del movimiento Sin Tierra que nació en Brasil. Mucha gente del campo no tiene tierra, pero se las arregla para poder conseguir un pedacito acá, un pedacito allá para producir y para llevar a cabo sus actividades. Y muy importantes fueron los trabajadores y las trabajadoras rurales, que pueden ser migrantes, sin importar si tienen documentación o no, de temporada, o las y los empleados en plantaciones. Y cuando pienso en esto, vuelvo al caso Furukawa, que es tan conocido y en el que hubo un trabajo tan importante en el Ecuador, que es un caso de esclavitud de trabajadoras y trabajadores rurales, y creo que en la decisión ya se está aplicando la declaración. Quisiera hacer aquí como un resumen intermedio para recordar que la declaración reconoce esa diversidad rural, el dinamismo del mundo rural, las diversas actividades que realizan las campesinas y todos los otros grupos que mencionamos anteriormente, pero también, como lo decía Carlos, la intención fue evitar el segmento que estaba haciendo el derecho internacional del mundo rural y más bien generar espacios y dinámicas de colaboración. Y quisiera recordar que la UNDROP no está solita en el mundo jurídico, en el mundo de las leyes. La UNDROP es una evolución más de muchos instrumentos que ya tenían semillas que protegían a los derechos campesinos. Carlos habló de las generaciones de derechos, por supuesto los pactos de derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales son aplicables a todas las titulares de la UNDROP, pero después también hemos trabajado muy fuertemente con los movimientos rurales en el mecanismo de la sociedad civil y de pueblos indígenas en Roma, que trabaja ante el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, para tener otros estándares que también son aplicables. Las más recientes son las directrices sobre género y derechos de las mujeres, pero también hay directrices sobre la tenencia responsable de la tierra, la pesca y los bosques, y cada instrumento que hemos logrado desde el movimiento campesino con quienes los apoyamos, es parte de lo que los abogados llamamos corpus juris, el cuerpo jurídico que podemos utilizar para defender los derechos de las y los campesinos. Muy importante, por ejemplo, también todo el derecho de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y por supuesto la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas que mencionó Carlos. Siguiendo, ¿qué significa que las campesinas, campesinos, pescadores, pastores, transhumantes sean sujetos o sujetas de derecho? Primero, que pueden exigir estos derechos.
Y no es solamente que puedan exigirlos en las calles, que es muy importante, la protesta pacífica, la movilización comunitaria es relevante, gracias Carlos, pero también es importante porque pueden exigir sus derechos ante las autoridades públicas. El legislativo, para pedir que se hagan leyes que implementen la declaración, el Ejecutivo para todos los programas y políticas públicas y también el judicial en las decisiones de las Cortes desde las instancias más bajas hasta la Corte Constitucional. Y también implica que los estados tengan obligaciones, ya entraremos en eso más adelante, y que esas obligaciones sean oponibles a terceros, es decir, cuando las grandes corporaciones violan los derechos de las y los campesinos y todas las titulares de UNDROP, uno debe poder exigir que se prevengan esas violaciones, pero también que haya reparación, y sobre el tema de las transnacionales voy a hablar un poco más esta tarde. Y muy importante es que también implica la participación significativa en las decisiones que les incumben. También más adelante, adentrando en el artículo 2, les voy a dar algunos elementos sobre esa participación. Pasemos al artículo 2, que es sobre las obligaciones de los estados, que son las obligaciones que podemos exigir. ¿Qué podemos exigirle al Estado? Si el formato fuera otro, les preguntaría para hacerlo más interactivo, pero no hay micrófono abajo. Siempre hablamos de las obligaciones de respetar, proteger y garantizar. Respetar quiere decir que si una comunidad ya está ejerciendo el derecho, volvamos al caso de Quimsacocha, que creo que todas lo conocen, y llega una autoridad y da una concesión, no está respetando el derecho, está interfiriendo en los derechos campesinos. Proteger, a mí siempre me recuerda el rol de la mamá y del papá en la familia. Cuando a su hijo le van a hacer mal, ¿qué es lo primero que hace? Proteger. Y proteger, en el caso de los estados, implica que deban, primero, observar qué está pasando, segundo, regular, si hay un riesgo o una violación, investigar, y si sucede la violación, castigar, sancionar y asegurar que haya una reparación para quienes son afectadas o afectados. Esas obligaciones, algunas se pueden cumplir inmediatamente, por ejemplo, no discriminar. Si una autoridad pública discrimina a una montubia o un montubio, ¿cómo puede evitarlo? Inmediatamente, deje de discriminarlo, permítale entrar a la autoridad pública, no lo deje por fuera de la reforma agraria. Pero hay otras que requieren una realización progresiva porque se necesita tiempo, se necesita capacidad administrativa, y esas son las que llamamos progresivas. Muchas veces las autoridades tienden a decir los derechos económicos, sociales y culturales, como la alimentación o la vivienda, son progresivos. Eso no es totalmente cierto, porque hay elementos de esos derechos y de los derechos campesinos que se pueden aplicar inmediatamente. Pensemos en la justiciabilidad, el derecho de llevar una violación ante una corte. Eso es inmediato, porque ya tenemos las cortes. Y también el artículo nos recuerda que hay grupos de protección especial, dentro de esos las mujeres, pero también los jóvenes, las personas de edad, los niños, las personas con discapacidades. Pasemos al tema de la participación. Ya desde el artículo 2 se habla de la participación campesina en todas las decisiones que les incumban, y más adelante en el artículo 10 se desarrolla esa idea, y aquí es muy importante recordar que ya en el artículo 2 se mencionan las consultas. Pero digamos que durante toda la negociación hubo un debate, y era pensar, ok, reconocemos consulta previa, libre e informada como las de los indígenas para las campesinas y campesinos y los otros titulares de UNDROP, o hablamos de otra figura. Y ahí es muy importante que se dijo, sí reconocemos las consultas, pero vamos a ir más allá. Entonces el artículo menciona las consultas y
pero también la cooperación de buena fe que deben tener las autoridades públicas con las comunidades rurales, obviamente sin perjuicio, sin detrimento de los derechos de los pueblos indígenas, sin dañar los derechos de los pueblos indígenas. Las autoridades, antes de aprobar y aplicar leyes y políticas, acuerdos internacionales, proyectos y cualquier otra decisión que afecte los derechos campesinos, deberían generar espacios de participación y consulta con las campesinas y los campesinos. ¿Qué pasa? Que cuando uno quiere hacer una consulta hay diferentes mecanismos. Lo que yo pienso es que en el caso de Ecuador, como la Constitución ya tiene toda una serie de mecanismos de consulta, lo primero es asegurar que esos mecanismos de consulta se apliquen a las y los campesinos, incluidas las consultas de iniciativa popular. Es importante que se haga por medio de instituciones legítimas y mediante diálogos con quienes puedan verse afectadas o afectados, tomando en consideración sus contribuciones de apoyo, también tomando en cuenta los desequilibrios de poder que pueda haber, por ejemplo, entre una transnacional y las y los campesinos, y también que todas esas formas realmente tengan un impacto en la toma de decisiones. En África hay un movimiento muy grande que es el derecho a decir no, y yo creo que uno de este artículo podría interpretar el derecho a decir no. ¿Tengo que acabar ya? Sí. Listo. Entonces yo creo que por ahora solo voy a decir que cuando hay diferentes interpretaciones de la declaración o de cualquiera otra de los instrumentos jurídicos que tenemos, las autoridades siempre están obligadas a escoger la interpretación que mejor protege a la persona. Es el principio pro persona que viene del derecho interamericano, que está incluido en el artículo, si no estoy mal, 117 de la Constitución ecuatoriana, y así es que los jueces deben decidir. Ya los otros elementos de derechos individuales y colectivos los tocó Carlos, y ya les hablé de la posibilidad de exigir ante las autoridades y monitorear, y creo que aquí la Defensoría del Pueblo juega un rol muy especial, no solo en el monitoreo y sistematización de la información, quizás basándose en todo el trabajo que ustedes están haciendo, sino en muchos casos también de llevar los casos ante las Cortes cuando es imposible por amenazas y otras circunstancias para las campesinas y campesinos llevarlos allí. Muchas gracias y por su atención.